Bueno, entonces continuemos aquí ya para terminar la segunda parte de un Dios celoso, bueno y misericordioso. Les decía que a veces hay ceguera espiritual que es causada por el mismo enemigo, el Dios de este mundo, que quiere obstaculizar el evangelio. El evangelio es poder para salvación, es el poder de Dios para salvación y el evangelio muestra, es imposible leer la Biblia y no ver la bondad y la misericordia de Dios. Como les decía yo en otra ocasión, aún en sus castigos, aún en su justicia, él estaba siendo bondadoso y misericordioso. Y el Evangelio muestra eso, que más que el Evangelio de Cristo y lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, llega a ser la expresión más alta de la bondad y de la misericordia de Dios hacia con nosotros. Pero es por fe que lo creemos, porque ni ustedes ni yo vivimos en esa época, no lo vimos, no fuimos testigos. Y Jesús le dijo a Tomás en esa época, ¿recuerdan las palabras que Jesús le dijo a Tomás? Dichosos o bienaventurados o bendecidos son los que sin ver han creído. Entonces es por fe y no por vista, como les decía yo, Dios tiene el poder y si Él quisiera, Él se aparecía hoy al mundo entero y todo el mundo se arrodillaría ante Él, doblarían la rodilla ante nuestro Dios, todo el mundo, aún ese que nunca lo haya querido hacer, pero Él no quiere eso. Él quiere que como les enseñé, a Dios se le complace, es por fe. Entonces, así es que llegamos nosotros a creer y así es que llegamos a aceptar ese regalo inmerecido de la salvación logrado por la muerte y la resurrección de Jesús. Y también es por fe que nosotros seguimos el caminar cristiano día a día. No solamente la fe es para creer y entrar en el reino de Dios y entrar en los caminos del Señor. La fe es como seguimos viviendo todos los días de nuestra vida, es como deberíamos dar cada pasito de la vida. Es decir, Dios quiere que esa relación de nosotros con Él sea tan íntima que cualquier cosa se la consultemos, que todo lo que vayamos a hacer lo tengamos en cuenta a Él. Y sin fe tampoco vamos a poder entender la palabra de Dios, que es la mejor forma que tenemos para comunicarnos con Él, porque podemos decir que la palabra de Dios son sus pensamientos, es como Él piensa. Ahí vamos a darnos cuenta cuáles son sus estándares morales, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. La fe, por definición, la definición que nos da Hebreos, la segunda partecita de la definición dice que fe es la convicción de lo que no se ve, precisamente, ¿cierto? Empezando por Dios, que no lo vemos y creemos en Él, y por supuesto por todo lo que se relaciona a Dios, con su reino, con sus promesas, con nuestro futuro que vamos a pasar en el cielo. Para todo eso lo tenemos que ver con fe. Entonces el Señor es celoso con nosotros y Él quisiera que nosotros lo escojamos así sin verlo. A veces pensamos que es difícil no tanto creer, sino crecer en la fe por, porque son cosas que no vemos. Y entonces dice, ay, pero es que yo no sé cómo se hace esto, quisiéramos que Dios se nos manifestara. Entonces cometemos eso, no hay nada de malo en eso, ¿cierto? De hecho, Dios decide manifestarse a quien Él quiera. De hecho, algunas personas dicen que han escuchado su voz, otros dicen que han tenido alguna manifestación de pronto más tangible y esas cosas pueden pasar y yo creo en eso, pero esa no es la forma como Dios quiere que nosotros lo sigamos en el día a día y no podemos, por decir algo así, acostumbrarnos a querer recibir una manifestación física de Él, que Él nos hable, pero en su celo Él prefiere más bien que lo escojamos a Él por lo que es. Y es tan bondadoso que aún no solamente quiere que lo escojamos y se quiere dejar conocer, sino que nos da la forma de cómo hacerlo. Nos dejó su palabra. En su palabra, Él nos da a conocer, como les decía, sus estándares morales. Él nos da a conocer lo bueno y lo malo.
O sea, lo que le gusta y lo que le disgusta. Él nos da a conocer la vida y la muerte. Y es tan bello Dios, tan bueno y lleno de misericordia, que hasta nos aconseja, después de que nos dice que escojamos la vida. Eso lo encontramos en Deuteronomio 30:19, cuando Él nos dice que, que, que está la vida y la muerte y que por favor escojamos. Casi que nos dice, por favor, les ruego, escojan la vida. En otras palabras, como les decía ahora, es nuestra decisión, está en nosotros. También, ¿qué más nos dejó para encontrarlo a Él? Nos dejó su Espíritu Santo. Jesús subió, pero nos dejó el Espíritu Santo que nos guía, y que el ministerio del Espíritu Santo es eso, darnos a conocer a Cristo. ¿Qué más nos dejó Él? Nos dejó su creación. La creación de Dios, de verdad que lo manifiesta a Él. Su poder y su grandeza, su belleza, su bondad se ven en la creación. Díganme si no han estado en parajes preciosos de naturaleza, en el Chocó, que hay tantos parajes de naturaleza virgen aún, cosas preciosas, playas, montañas, nieves, o sea, tantas cosas, las flores, son cosas espectaculares que de verdad que no hay excusa. No hay excusa. Y otra cosa que nos dejó Dios en su palabra son las historias. Hay tantas historias de personajes bíblicos que nos muestran tantos mensajes algunos que nos ayudan a que no cometamos, digamos, los mismos errores que algunos de los que estamos leyendo, digámoslo así, cometieron. Entonces no hay excusa. Él sigue esperando con paciencia, porque Él es un Dios lleno de misericordia y es lento para la ira. El Salmo 103:8 nos dice que Él es compasivo y clemente. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Y en 2 de Pedro 3:9 dice que no es que el Señor se esté tardando en cumplir su palabra, de regresar por nosotros, sus santos y todo eso, como algunos creen, sino que Él es paciente y sigue esperando, porque en su celo Él no quiere que ni uno se le pierda, ni uno. Quiere más bien, dice allí en ese verso al final de 2 de Pedro, que todos vengan al arrepentimiento. Que todos dejen cada una de esas cosas que pueden ser ídolos en su vida y dedicarle a Dios la mayoría, digámoslo así, de nuestro tiempo, porque así debe ser. Él quiere ser el primero y el último. Qué bonito sería que nosotros, con nuestros ojos carnales cerrados, es decir, como va uno a tientas, como a un ciego que no puede ver nada de este mundo, que nosotros así activáramos nuestros ojos espirituales caminando con fe hacia Él. Si nosotros cerramos estos ojos y abrimos los ojos espirituales, vamos a poder ver a Dios en el Espíritu. Qué bonito y qué bueno y qué bendición sería si nosotros no dejáramos que las cosas llegaran a un punto donde, como dice uno, tenemos que tocar fondo, llegar al fondo del hueco del pantano, o como dicen muchos, por arrastramiento, hundirnos en el lodo para allí sí poder ver al Dios lleno de bondad y misericordia, el que nos sigue esperando pacientemente a que nosotros le demos el primer lugar, el lugar que a Él le corresponde, porque somos su pueblo y somos su posesión. Desafortunadamente, a veces no tomamos esos ejemplos que yo les digo de la Biblia. Por eso es otra razón importante de leer, como les digo, bien la Biblia, para conocer todas esas historias. Por algo las puso Dios ahí. Él quiere que las sepamos, porque al saberla podemos tomar el ejemplo de esas personas. A veces para imitarlos, porque hicieron muy bien, pero a veces para evitar los errores que esos cometieron. Por eso Dios los dejó, se aseguró de dejarlos registrados en sus sagradas escrituras. Miren la bondad de Dios. Él nos dejó todo, todo lo que requerimos. Entonces no hay excusa. Pero desafortunadamente,
como eran de tercos, que el Señor les llamaba de cuello, de cerviz dura a los israelitas, desafortunadamente así seguimos siendo la humanidad hoy en día. Y eso lleva a que a veces tengamos que esperar a que llegue una tragedia en la vida, a que llegue un desastre, a que llegue una enfermedad o algo así, para poder comenzar esa relación verdadera y espiritual con Dios. Yo no sé dónde, si escuché esto de alguien o qué, pero dice, creo que escuché como acostado se ve mejor a Dios, y es que a veces las personas, en vez de ahora que están bien, establecer esa relación, y ahora es donde hay que aprender cómo vivimos por fe, cómo recibimos las bendiciones, cómo alejamos el mal de nuestras vidas. Imaginen lo importante que es esto para poder alejar el mal de nuestras vidas. Y desafortunadamente no lo hacemos ahora que estamos bien. Entonces, en el momento que ya llegue la tragedia, no que no vaya a poder ser posible. Para Dios no hay nada imposible. Y puede que antes ahí en esa tragedia es que las personas, como le decía yo, acostados se ve mejor a Dios. Quiere decir, ¿eso cómo se puede interpretar? De que desafortunadamente cayó, digamos, por ejemplo, con una enfermedad en cama, y ahí está en cama, acostadito. Ahora sí, ¿para dónde puede mirar? Para arriba. No debemos dejar que lleguen esos momentos. Ahora es el tiempo de empezar a aprender y a conocer bien al Señor, que nos va a llevar de victoria en victoria en cualquier circunstancia que se lleve en nuestra vida. Cuando ya llega la tragedia, algunos puede que la superen y sí realmente se apeguen al Señor, como me pasó, digámoslo a mí, en el 2010, que fue una tragedia, un divorcio y toda esa historia que ustedes conocen. Pero puede ser que algunos, cuando les llegue eso, que les llegue, digamos, si es una enfermedad que los debilite mucho y no tengan las fuerzas ni la motivación de pronto para hacerlo. Entonces no podemos esperar a esas circunstancias. Entonces, para darle, les estaba hablando, les termino con un comentario sobre una de esas historias que les estoy mencionando de la Biblia, que podemos usar para, eh, para aprender. Yo siempre he dicho, toda la vida he dicho, que uno no tiene que necesariamente cometer errores que ya otro ha cometido. Que si yo vi que alguien cometió un error, entonces yo debería aprender de eso y no cometer lo mismo. Entonces, esta historia más o menos es para ilustrar eso. La historia de Sansón. No sé cuántos conocen la historia de Sansón, pero Sansón, bueno, las que saben, pues la mamá de él, Ana, creo que era, no podía tener hijos, suplicó al Señor y él la escuchó, y ella en agradecimiento le ofreció a su hijo eh, para el servicio de Dios. Entonces él estaba apartado para Dios. Sansón, desafortunadamente, como vemos, el mundo físico, este mundo espiritual que nuestros ojitos ven, lo dominó, digámoslo así, a pesar de que él sabía que él era apartado para Dios, y su debilidad fueron las mujeres. Él varias ocasiones estuvo con mujeres que, pues, una de las prohibiciones de Dios era que su pueblo no se entrara con las mujeres de los pueblos enemigos, porque ellas tenían otros dioses, y Dios sabía que eso los iba a contaminar, que eso los iba a alejar de él. Y precisamente pues eso fue lo que pasó. Dios sabe por qué nos dice las cosas. Entonces, desafortunadamente, a Sansón le tuvo que pasar algo. Él tuvo que perder la vista, es lo que les decía de la vista, y fue allí en la oscuridad, cuando ya no tenía ojos porque se los arrancaron. De verdad, él sí perdió los ojos físicos. Allí sí pudo entrar a tener esa comunión con Dios, a tener una relación con Dios, a poder ver a Dios en el Espíritu. Qué cosa que fue allí, al perder sus ojos, donde él pudo verlo y aún escuchar la voz de Dios. Y Dios no fue el que causó esta tragedia en la vida de Sansón. Sansón se la causó solito por su desobediencia, porque se convirtió en un hombre carnal, como les digo, estaba dominado por la carne y todo eso.
¿Qué más les quería decir acá? Bueno, entonces para decirles las cosas, lo que él decidió fue por la parte de las mujeres que él se dejó llevar. Una misma de esas mujeres, con todo lo hermosa y bonita que era, de todas maneras lo engañó, lo traicionó, delató su fortaleza y debido a eso él fue capturado, fue debilitado y ahí fue donde le quitaron los ojos, lo pusieron en prisión y estando allí en esa oscuridad, ahí sí no podía ver absolutamente nada, fue donde pudo ver a Dios con esos ojos espirituales. Él allí en esa oscuridad por fin sacó el tiempo y en la prisión, mire que ahí sí tiene tiempo, en la prisión tuvo tiempo de pensar, tuvo tiempo de arrepentirse. Y como Dios es lleno de bondad y misericordia, lo perdonó. Mire que es que esto, las historias no terminan siempre mal, porque Dios sigue ahí siempre esperando, aunque nosotros nos metamos en el hueco. Dios igual lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que lo usa y vuelve y lo reconecta con su propósito y derrotó a los filisteos. El propósito que él tenía se cumplió. Miren que para Dios no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que ceder, dar el brazo a torcer, decir me rindo. Y él desafortunadamente tuvo que llegar a la prisión y a que le arrancaran los ojos para poder llegar a este punto. Finalmente, allí él tomó la decisión de obedecer a Dios desde esa prisión. Dios dice así, dice, pero si desde allí buscas al Señor, no recuerdo qué escritura es esta, no la tengo aquí, pero si desde allí buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Entonces quiere decir que solo tenemos que llegar a un arrepentimiento sincero. Se requiere una entrega total y completa, una devoción al Señor en el espíritu, con temor reverente, obedeciéndolo, amándolo y sirviéndolo. Sansón ya no podía ver la luz del día, pero pudo ver la verdad a la que antes estaba ciego. Él vio que su forma anterior de vivir no había valido la pena, no había honrado a Dios, no había traído buenos resultados y que si él se hubiera rendido antes a Dios, él se hubiera podido ahorrar todos esos sufrimientos. Pero también pudo ver una cosa, que era donde les decía, bueno, estoy allá abajo, pero Sansón se llenó en ese momento de valentía y dijo, me queda quizás unas horas de vida, pero en estas horas puedo hacer algo. Y dijo, mientras tenga vida y tuve la oportunidad de ser perdonado, aunque muera, yo aquí me uno con el Señor y juntos podemos. Y el Señor lo usó. Entonces, mi idea aquí, mi punto aquí es que no podemos dejarlo para última hora. Debemos llegar al arrepentimiento sincero, a pedirle perdón a nuestro Dios único y verdadero, el único que nos perdona, que nos acoge de nuevo por su bondad y por su misericordia y nos reencamina con nuestro propósito, aunque fallemos, las veces que sean. Eso es lo más lindo de Dios y que uno a veces no lo entiende. Las veces que sea, el Señor está lleno de misericordia. Me recuerda como esto que pasó con Sansón, que él se desvió del camino, como cuando uno va con el GPS manejando y que uno se equivoca y el GPS le dice recalculando y después le ayuda a hacer un detour, le coge un atajo y llega uno y vuelve y se encamina. Es como que Dios es ese GPS que nos vuelve a reconectar con nuestro camino y aún nos puede usar. Imagínense la belleza que aún uno habiéndole, digamos así, traicionado, siéndole infiel a Dios, y Él nos espera, nos perdona, nos acoge de nuevo y nos vuelve a reconectar con nuestro propósito, el que Él tenía para nosotros. Entonces, no importa qué clase de errores haya cometido, qué cosas hayas hecho en el pasado, qué cosas estés de pronto en este momento haciendo. Si te has dado cuenta con esta charla de que hay ídolos en tu vida, de que hay algo que se está ganando el primer lugar en tu vida en vez de Dios, Dios no te condena. Jesús no vino a condenarnos, Él vino para salvarnos. Lo único que tenemos que hacer
es como en el GPS, si nos equivocamos de camino, volver a tomar nuestra dirección de la mano de Dios. Él es un Dios celoso, sí, y tiene celo por ti, pero Él es lleno de amor y de misericordia y sigue esperando por ti. Desde luego, no importa cómo estemos ahora, cómo comenzó nuestra vida o cómo la llevamos a cierto punto, sino cómo la terminamos. Cómo terminamos esta carrera, porque esto es lo que vamos nosotros como cristianos día a día, estamos viviendo una carrera con el Señor. Entonces, aprendamos de esta historia de Sansón, del error que cometió para que nosotros no lo cometamos también. Entonces, con esto hemos terminado esta clase. Espero que les haya gustado nuestro Dios celoso, bondadoso y misericordioso. Y de nuevo les digo, si tienen cualquier pregunta, comentario, no duden en hacerlo, si quieren en este momento o si quieren por el privado, como mejor, como más cómodas se sientan. ¿Ok?